Cristina. Aquí está. Hola, Muy Cristina. buenas. Al final me mandaste tú una Vamos. invitación a mí. Sí. No me aclaro todavía con esto de los directos, pero bueno. Nada, es cuestión puramente de práctica, te lo puedo asegurar. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por invitarme, especialmente a ti y luego pues a todo el equipo que está organizando el Festival Época, que creo que estáis haciendo un trabajo, vamos, encomiable y un modelo a seguir, creo yo. A mí, desde luego, me está gustando mucho. Suelo ver los vídeos después, porque no puedo a lo mejor conectarme en ese Sí. momento, pero vamos, es maravilloso lo que estáis haciendo. Bueno, y puedo dar una primicia. No se hará aún ni la semana que viene, pero después de la semana del festival, cuando estemos un poquito más relajados, que ahora mismo la verdad es que tenemos mucho trabajo aún, se van a subir todos los vídeos a YouTube. Es decir, vamos a cambiar, vamos a poder, por lo visto, romper el formato, ponerlo en formato horizontal y subirlo a YouTube para que estén ahí, para que, bueno, un público un poquito más amplio también pueda verlo y disfrutarlo. Claro. ¿Vale? Nada, Cristina, muchas gracias por estar aquí, por querer presentar tu libro. Sabes que Época, al fin y al cabo, reúne a muchos autores vinculados con el mundo clásico para, bueno, dar esa oportunidad a este género que a tanta gente gusta, ¿no? Que tanto transmite, que tanto sigue estando de moda. Y como no podemos teneros a todos en físico, porque sería imposible, poder contar con ustedes en digital es, la verdad, que una delicia para todos. Entonces, repito por aquí que ya hay más gente. La dinámica va a ser que yo te voy a presentar ahora en un momentito, rapidito. Te voy a dar paso y voy a virar mi cámara porque Instagram aún no da la oportunidad de que yo por aquí pueda poner una presentación y voy a poner un par de imágenes que nos ha pasado Cristina, ¿vale? Bien. Sí, todo claro. Bueno, pues para quien no la conozcan, porque por aquí seguro que la mayor parte de la gente ya te conoce, pero si nos ven después, Cristina Hernández, porque me dijo que ella, María, es cosa de sus padres, y como que le da un poquito igual como aquí el Carmen. Sí. Es doctora en estudios filológicos por la Universidad de Sevilla y actualmente es docente de secundaria de lengua castellana y literatura. Ella siempre ha estudiado mucho, se dedica al mundo de investigación de las imágenes creadas por artistas de la segunda mitad del siglo XIX, especialmente pues Rossetti y de Morgan. En 2019 defendió su tesis, cuyo título, voy a leer, es Interpretaciones, representaciones e imágenes de mujer en Evelyn de Morgan y las artistas victorianas y finiseculares. Madre mía, Casi qué nada. palabra. Es que era una época en la que los títulos tenían que ser largos o no significaban nada. Ha seguido su línea de investigación, que son mujeres, escrituras y comunicación. Participa en mogollón de congresos, de jornadas internacionales en temas como feminismo, iconografía, pintura, cultura, educación. Ha publicado mogollón de artículos académicos, ha participado también en muchísimas publicaciones en conjunto, tiene muchas partes. Y voy a leeros algunos de sus libros, pues bueno, a título propio, porque no me da el tiempo tampoco para leer muchísimos más. Así que quiera que busque y que investigue. Voy a ceñirme a los de los últimos años, si les parece. Pues bueno, en 2020 tenemos Sabias, Poderosas, Terribles, el conocimiento femenino como revolución o como evolución, y los poemarios del sonajero del chamán. También publicó Ego, que ahora yo me entero que tendrá que ver con tu nombre de Instagram, ¿no? Claro. Y por último, bueno, lo más reciente, lo que nos viene a hablar aquí, de su publicación 2021, que son Cuerpos de Agua, Mujeres de Luz, Sirenas, Diosas y Artistas, en donde, al fin y al cabo, voy a adelantar un poquito ya, hace hincapié en las imágenes de, bueno, esas sirenas mitológicas que se extraen de esos textos de la Odisea, pero que siendo una obra rigurosa, yo lo que noto es que tiene como una prosa muy evocadora, un estilo sugerente, casi que poético, rozando. Sí. Sin perder al fin y al cabo todo lo que lo hace ser pues una obra de rigor. Y de ella tenemos la suerte de que nos vaya a venir a hablar aquí un ratito, Cristina. Muchas gracias, como decía, No, y nada, a vosotros. un placer. Te lo dejo todo para ti. Bueno. A la gente, si tenéis preguntas, yo las apunto, les pregunto al final, ¿vale? Así que podéis irme dejando y yo las voy apuntando. Sí, yo, bueno, te reitero mi agradecimiento por estar aquí, compartir un poquito desde el norte de África, desde Melilla, nada menos, o sea, fíjate. Y, todo queda en África, al fin y al cabo. Claro, todo queda en África, Juana está en África. Y la verdad es que yo estoy muy agradecida simplemente por poder compartir un poquito las cositas que yo hago, porque bien es cierto que yo pertenezco más al ámbito, digamos, más académico, llevo poco tiempo en esto de la divulgación en redes sociales, es un mundo completamente diferente, aunque parezca que tengan algo en común.
Y sí que es cierto lo que tú dices, que intento siempre darle un toquecito, digamos, más lírico a algo tan prosaico como es la investigación académica, pero sin perder ese rigor, ¿no? Y esa exactitud que merece una investigación, ¿no? Bueno, yo hasta preferiría más preguntas que otra cosa, pero si queréis, sí, os pongo un poquito en contexto con respecto al libro, ¿sí? Que está publicado por la editorial Nazarí. Exactamente, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis, es un libro muy bonito, está muy bien editado, muy bien cuidado y con un apéndice de imágenes a color, que es decir, que se agradece porque puedes continuar o seguir la lectura del texto conforme vas viendo las imágenes y así pues vas entendiendo lo que yo pretendo aquí decir. Bueno, en realidad, Cuerpos de agua, mujeres de luz, sirenas, diosas y artistas se basa en buena medida en 2 capítulos de mi tesis doctoral. Es decir, aquí intento analizar, interpretar desde todos los enfoques posibles y, por supuesto, con mis propias aportaciones, cómo son tratadas las mujeres o cómo son tratadas o son reproducidas o creadas las imágenes de las mujeres por artistas varones y por artistas que son mujeres. Es decir, ¿qué tienen en común y en qué se diferencian? Obviamente la respuesta obligada es, pues son distintas. Bueno, pues a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, ¿no? Y obviamente el contexto en el que se inscriben estas imágenes que yo intento interpretar pertenecen principalmente a la segunda mitad del XIX, aunque más concretamente el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Que corresponde más a esa superposición de movimientos estéticos y literarios, porque yo siempre combino literatura, mitología y arte, ¿no? Que son el prerrafaelismo, que es mi especialidad, el simbolismo o el decadentismo también de vez en cuando, y todas las corrientes de pensamiento que conocemos como fin de siglo, finiseculares. Entonces, claro, el hilo conductor aquí, aunque yo toco muchísimos artistas, no solo prerrafaelitas, sino también academicistas, que a veces la gente los confunde y los mezcla, ¿no? Y te ponen a Frederick Leighton como prerrafaelita y luego resulta que es que no lo es. Bueno, pues intento que mostraros esas semejanzas y esas diferencias, sobre todo las diferencias. Y el hilo conductor aquí, la clave de todo esto es una figura que es para mí importantísima, que es la sujeta de mi tesis doctoral, que es Evelyn de Morgan. Entonces, el libro tiene un formato también un poco sirénico, es decir, se divide en 2 mitades. La primera mitad analiza estas figuras mitológicas y literarias también, que son las sirenas, desde su origen, es decir, desde la Odisea de Homero, por supuesto, hasta los primeros años del siglo XX. Y luego, la segunda mitad, me centro más en aquellas figuras sagradas, esas diosas, o no tan diosas, pero al menos sí figuras mitológicas y sobrenaturales también, que tienen que ver con los fenómenos atmosféricos y con los fenómenos ópticos o lumínicos, es decir, pues, la noche, la aurora, el arco iris y todo este tipo de cuestiones. Entonces, al hacer estas 2 mitades, en realidad estoy haciendo lo que muy sabiamente también hizo Evelyn de Morgan con su tríada o su tríptico de sirenas, basándose al mismo tiempo en el relato, en el cuentecito de Hans Christian Andersen, La Sirenita, que la gente está muy confundida por culpa de, bueno, pues de cierta compañía de dibujos animados, que la sirenita, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la sirenita no iba buscando ningún novio, sino que lo que quería era tener un alma, alcanzar la trascendencia, convertirse en un ser de luz, y es así, y al final lo consigue. Entonces, Evelyn de Morgan aborda este personaje, concretamente como lo aborda Hans Christian Andersen, porque ella era espiritista y además desde una perspectiva darwinista, que esto es muy interesante. Es decir, el evolucionismo también es un movimiento, hay mucha ciencia en este libro también, no solamente hay arte, hay mucha ciencia. Tuve que ponerme un poquito al día con todo esto y porque Evelyn así lo requiere. Es decir, es importante entender cómo la evolución del espíritu, los de Morgan, no solo Evelyn, sino toda la familia de Morgan, la entiende como un proceso evolutivo. Es decir, el alma tiene que progresar para poder sobrevivir, en cierta manera. Entonces, la figura de la sirena le venía que ni pintar, porque es un ser que comienza como, digamos, mitad animal, mitad humano,
luego consigue una Voy a entidad, irte una pasando existencia humana. imágenes. Sí, No sí, sé si... esta de William John Waterhouse, que aunque él se basa mucho en la Odisea de Homero, en realidad el aspecto, esto lo iba a comentar ahora, pero yo creo que es mejor que me lo preguntéis directamente. En realidad, en la Odisea no se sabe qué aspecto tienen las sirenas, ni se sabe cómo son, ni cuántas son, ni cómo se llaman. Esto aparece un poquito después en las argonáuticas. Entonces, Waterhouse, aunque es muy, muy, muy exacto y muy riguroso con las fuentes literarias, claro, aquí ya tuvo que combinar. Como bien sabéis, las sirenas clásicas, las sirenas arquetípicas, son mitad mujeres, mitad pájaros. Y luego ya empiezan a mezclarse con otra serie de figuras, con otra serie de criaturas, hasta adquirir el aspecto que hoy conocemos como figuras mitad mujer, mitad pez. Pero A esto ver ya si tenemos... viene mucho aquí más tenemos. adelante. Sí, aquí, claro, esto viene Sí. ahora. Y eso es clave para entender cómo llegan hasta el periodo victoriano. Con los primeros padres de la Iglesia, claro, las sirenas son unas figuras que, aunque algunos lo niegan, están emparentadas con las musas. Las musas, pues te cantan la verdad. Y las sirenas, pues te cantan lo que tú quieres oír. Es decir, pero esto no significa que lo que te cuenten sea una falacia. Lo que ocurre es que el canto de las sirenas es un acto perlocutivo, es un acto promisorio, es decir, y como tal también implica cierto conocimiento. Son unas seductoras intelectuales. Lo que ocurre es que luego, en los albores del cristianismo, con los primeros padres de la Iglesia, por ejemplo, ya en la Vulgata, por ejemplo, ¿no? En la versión griega de la Biblia, ya empezamos a observar aquí, o con San Isidoro. San Isidoro ya las trata como unas meretrices. Y ahí ya la seducción intelectual que caracteriza a las sirenas originarias, se transforma en una seducción sexual. Claro, la cosa cambia mucho. Y la estirpe que merecían, por las que merecían ser reconocidas, se va difuminando, hasta llegar a un mero cuerpo cuya monstruosidad viene a revelar antropomórficamente, pues también su monstruosidad moral. Y así es como llegan, a través de la traducción que hace también Alexander Pope a finales del 18 de la Odisea, así es como van a llegar al periodo victoriano. Sobre todo a partir de las ilustraciones de John Flaxman y William Etty, y ya todos los victorianos que conocemos, siempre rafaelitas o no. ¿Qué es lo que pasa? Que la inmensa mayoría de los artistas, claro, están en un periodo. Yo diría que la Inglaterra victoriana fue uno de los momentos y de los lugares más misóginos de nuestra historia. Y no estaba muy lejos de nuestros días, ¿eh? Por eso hay que tener muchísimo cuidado a la hora de analizar estos cuadros o de, digamos, darle cierta pátina de misticismo o de belleza gratuita. Hay que también analizar un poquito los trasfondos históricos, los contextos ideológicos, porque estos cuadros funcionaban de manera propagandística y enviaban mensajes muy duros para las mujeres. Aquí las mujeres, las sirenas, perdón, son equiparadas a las prostitutas. La prostituta es la nueva Magdalena en la Inglaterra victoriana. La prostituta es una figura de polución, es una figura sucia. Las mujeres son marcadas, aparece también, se mezcla aquí ya con los motivos iconográficos de la Fallen Women, de las mujeres caídas, las nuevas Magdalenas. Y claro, todo esto va a tener un peso considerable. Las mujeres somos todas unas femme fatales, seductoras, que no tenemos mayor fin que destruir a los hombres. Las sirenas originarias, aquellas que te seducían intelectualmente, también te destruyen, porque ese conocimiento que tú adquieres implica en cierta manera un sacrificio. Pero tampoco Homero te deja claro cómo destruyen ellas a los varones. Entonces, hay una ambigüedad ahí interesante. A mí Homero me parece una figura que deberíamos leerla más veces de las que lo hacemos, porque nos puede sorprender. Yo, por ejemplo, pienso sobre todo, pongo siempre en clase y a mí misma el ejemplo de Circe, ¿no? Circe es el arquetipo del ánima guía, ¿no? El espíritu, el ánima positiva que guía al héroe, aunque al principio parezca que va a ser una femme fatale y no es así. Entonces,
No obstante, pese a todo lo que hemos comentado así, un poquito como mezclado acerca del tratamiento de las sirenas como símbolos de las prostitutas o de las seductoras o de las mujeres peligrosas o de las mujeres que se empezaban a rebelar ya en este periodo, también es cierto que hubo algunos artistas, muy pocos, pero hubo algunos artistas, pienso por ejemplo en Rossetti o pienso por ejemplo en Evelyn de Morgan, también en Henrietta Ray, que se salieron un poquito del tablero, es decir, que intentaron dar otra visión, ¿no? Otra visión de la sirena, e incluso como una... O John William Waterhouse. Waterhouse sí que es un señor que se escapa completamente de todo este cataclismo misógino victoriano. Waterhouse retrata sus sirenas, salvo en alguna ocasión, retrata sus sirenas o retrata sus hechiceras de un modo... Claro, aquí tenemos a Frederick Layton, ¿no? Esta sirena es una seductora que él lo está hipnotizando y lo está derritiendo hacia abajo, ¿no? A ver si encontramos un Waterhouse, que es que yo no sé identificarlo. Claro, Edward Burne Jones, que era muy misógino, era un señor muy misógino, pues claro, vamos mal, a ver. Prolífico también. Claro, todas estas pinturas, ahí están ellas acechando al barco, parecen damiselas del 18, aquí están ellas recreándose en su botín, el barco hundiéndose al fondo y ellas están súper divertidas. No encontramos una buena, ¿eh? Está mucho menos, mirad, el poeta y la sirena, el poeta súper pequeñito, ella es casi como un tótem, una diosa madre, ¿verdad? Esta sirena. Porque claro, los ingleses distinguían entre la sirena como mujer pájaro, y la mermaid. La mermaid, que viene a significar mermaiden, es decir, la doncella del mar, es ya la mujer pez. Pero luego también ellos crearon sirenas con completo aspecto de mujer, es decir, para ellos toda mujer es una sirena, ¿no? Todas las mujeres son sirenas, todas tienen esa intención pérfida y maligna, y en este cuadro, por ejemplo, de Gustave Moreau, es muy evidente, ¿no? Aunque es más simbolista, en este caso estamos hablando de una pintura simbolista. Pero como digo, Rossetti, dentro de su ambigüedad, aquí la tenéis, ¿no? Dentro de sus ambigüedades, Rossetti era muy malo, pues cuento un cotillo, lo voy a contar. Rossetti era pésimo pintando desnudos, tiene muy poquitos desnudos, es uno de los artistas de este momento con menos desnudos en su haber, pero porque ya lo estáis viendo, es que no se le daban muy bien, no estaba cómodo él haciendo desnudos. Pero en este caso, aquí, esta sirena que es Ligeia, que también se basa, por supuesto, en la literatura, Ligeia viene a representar el poder creativo. Para Rossetti, las mujeres que incluso son catalogadas como mujeres fatales o destructivas por otros compañeros o por otros coetáneos artistas, en este caso a Rossetti siempre las consideraba como un poder creativo e inspirador, como una musa, al fin y al cabo. Y la única que realmente se sale por completo de lo que es el tratamiento o la interpretación de las sirenas es Evelyn de Morgan. Evelyn de Morgan, bueno, aquí tenemos a Waterhouse, aquí está la sirena que está muy tranquila en su isla y está siendo invadida en su espacio interior. Waterhouse también nos hace unos planteamientos muy curiosos y muy interesantes. Y en el caso de Evelyn es que sencillamente está planteando cómo alcanzar esa trascendencia, ese ser o esa existencia lumínica implica un sacrificio. Y comienza con una imagen que me parece preciosa, que es precisamente la imagen de la cubierta del libro, que son las hermanas de la sirenita, según el relato de Andersen. Y están entrelazadas de tal manera que parecen ellas mismas como las ondas, ¿no?, del mar, porque Evelyn también se inspiraba mucho en los nuevos hallazgos dentro de la electricidad, dentro del electromagnetismo, es decir, que ella aplica también los nuevos descubrimientos científicos, los aplica también a su pintura de alguna manera, las ondas sonoras, porque, claro, las sirenas son música. Entonces, ese movimiento de estas sirenas que están así, ¿no?, que parecen como, ¿no?, las cadencias, los ritmos, las ondas sonoras, además están entrelazadas y abrazadas como un símbolo de sororidad, que es uno de los... Vamos a ponerlo. Sí, aquí. Es que se ve muy claramente. Es una de las iconografías más evidentes de Evelyn de Morgan, imágenes femeninas de sororidad. Porque claro, el principal objetivo que yo tuve en mi tesis doctoral fue defender un concepto que me inventé y que, bueno, creo que de momento no está saliendo nada mal, es fructífero, que es el de la iconoginia. Es decir, ¿qué es esto de iconoginia? Pues obviamente hace guiño a la iconografía o a la iconología, es decir, tiene esta doble faz
de descripción de imagen e interpretación de imagen, solo que en este caso son imágenes creadas por mujeres para mujeres. Es decir, la iconoginia es una iconografía, una imagen, una iconografía y una iconología después, desde una perspectiva femenina y feminista. Y algunas artistas, en algunas artistas, no solo en Evelyn de Morgan, podemos encontrar iconoginias. Y todo esto ya nos llevaría a hablar de la genealogía dentro de las artistas, como tú me preguntabas el otro día, de la teología, con A, es decir, la creencia en las diosas, buscar esas ancestras, con perdón de la palabra, pero buscar esas ancestras sagradas que quedaron un poco, si no perdidas, al menos sí muy difuminadas por culpa de los distintos rostros del patriarcado. Entonces, voy a hacer una pregunta, si claro, entre medio, ya después me guardo las demás para el final. Yo creo que mejor que me preguntes y ya, que si no me voy por las ramas. No, pero ahora sí, porque si no me voy a olvidar. Esa iconoginia que nos cuenta, sí. aunque no estoy viendo la cara, pero bueno, se pueden encontrar, es que, dato curioso, ¿no? Sí. Entre distintas artistas, un conjunto, es decir, unos valores que ellas compartan, sí, diferentes sí, a... Sí, sí, sí. No en todas las artistas, porque también hay que decir que algunas artistas, por ejemplo, en las que yo domino y controlo, que son las que se inscriben dentro del prerrafaelismo y el simbolismo y el fin de siglo, ¿no? Bueno, el fin de siglo. No todas las artistas se atrevieron, es decir, dentro de la creación de las pintoras o de las escultoras o de las artistas, de las creadoras en general, encontramos distintas manifestaciones o distintas maneras de afrontar su propio trabajo o distintas maneras de intentar labrarse una carrera profesional también, ¿no? Algunas tuvieron que colgar los pinceles y luego los retomaron, otras nunca, jamás. Otras jamás los dejaron de colgar, como es el caso de Evelyn de Morgan, y por eso se casó tan tarde, ¿no? Y fue, digamos, quizás de las más transgresoras en este periodo. Otras tuvieron la fortuna de emparejarse con artistas que más o menos pues las entendían. Pero desde, por ejemplo, Elizabeth Siddal hasta Henrietta Rae, pasando por Evelyn de Morgan o Mary Spartalis Stillman, nos encontramos con distintas maneras de focalizar la producción creativa de una mujer. Entonces, pero sí que es cierto que podemos encontrar iconoginias. Yo, de hecho, por ejemplo, puedo emparentar perfectamente a Evelyn de Morgan con Christine de Pizan. Hay guiños. Es decir, pero no solo con obras de artistas mujeres, sino también con obras de varones que tenían esa empatía hacia las figuras claves o por lo menos divinas de las mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en Botticelli. Entonces, sí que podemos encontrar en algunas artistas, no todas, en algunas artistas las que fueron más atrevidas, las que supieron apostar por esa genealogía, por pertenecer a esa tradición de imágenes de mujeres para mujeres. Por ejemplo, Artemisia Gentileschi, ¿no? En ella encontramos iconoginias. Y la iconoginia puede funcionar de dos maneras o puede producirse de dos formas. En el caso de Evelyn encontramos las dos y en Artemisia también. Tomas un motivo iconográfico muy tratado por los varones, por los artistas varones, y ellas les dan la vuelta. Es decir, les dan como otra lectura. Les quitan esas petulancias misóginas, ¿no? Y les dan completamente la vuelta. O bien crean figuras nuevas o no tan nuevas, pero que sí que se remontan a esas diosas ancestrales que están ahí un poquito olvidadas, pero nunca perdidas. Entonces, la iconoginia la podemos encontrar, por ejemplo, yo la encuentro en Artemisia Gentileschi o la encuentro también en Tamara de Lempicka, que quizás está más cerquita de nosotros, ¿no? Pero sí que se puede encontrar. Ahora, no todas las artistas supieron o pudieron hacer tal salto, sencillamente porque, bueno, pues porque las circunstancias eran muy complicadas para ellas y a lo mejor por querer obtener el favor de la crítica, pues seguían reproduciendo las mismas imágenes misóginas, ellas mismas. Claro. O bien porque para no quedar marginadas o para ganarse incluso el favor de la crítica y de sus propios compañeros. Es muy complicado. Evelyn de Morgan criticó esto muchísimo en sus coetáneas, en sus compañeras y en sus colegas, y incluso de vez en cuando fue un poquito beligerante.
pero se comprende también. Ella lo que apelaba sobre todo era a que las mujeres se liberasen de sus cadenas, tanto de las físicas como de las invisibles, y que dieran el salto y supieran encontrar ese cordón umbilical que las unía a todas ellas, ¿no? Voy a darme la vueltita para poder preguntar directamente a la cara, si no te importa. Aquí. Sí. Me parece, si después quieren, pues bueno, vuelvo a enseñar Sí. el libro para que la gente lo tenga claro. Me parece fascinante para la gente que a lo mejor tenemos alguna idea general, ¿no? De periodos Sí. históricos y demás, o de periodos artísticos, pero no lo conocemos en profundidad. Que estamos hablando ahora mismo como de un hilo conductor diferente al tradicional que hemos aprendido. Si estás haciendo una propuesta de que Sí. existen unos valores a través, pues, como estás hablando, de iconos, ¿no? Que representan unas ideas que están compartidas en un conjunto que normalmente no llegan, porque cuando tú tienes Claro. una clase introductoria de historia del arte, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando de mí misma, pues en segundo bachillerato, en primero de carrera, cosas así, estas cosas no las aprendes, aprenden 4 motivos a nivel grande, ¿no? Sí. Masculinos, ¿no? Sí. Sí, bueno, si te refieres a la historia de las mujeres, claro, es que aquí nos encontramos, esto Patricia Mayayo lo expresa fenomenal en su libro, y que es un libro, es una lectura clave para cualquier persona que quiera investigar un poquito acerca del papel de las mujeres en el mundo artístico, incluso o en la crítica del arte, ¿no? Patricia Mayayo y, por ejemplo, yo por ejemplo, soy muy seguidora de Griselda Pollock, en ese sentido, ¿no? Pero sí que es cierto lo que ella dice, que siempre normalmente nos encontramos con dos problemas a la hora de abordar el trabajo de las mujeres. Da igual que sea arte, literatura o ciencia, es lo mismo. Y uno es el problema documental. Es decir, no siempre nos llegan los documentos, es decir, los trabajos o las obras que han creado estas mujeres. O nos llegan de una forma parcial. O incluso sus obras son atribuidas a varones. La propia Evelyn tiene trabajos que son atribuidas o a su marido o a Edward Burne Jones, ¿no? O a su tío, Rodan Spencer Stanhope. Y luego, por otra parte, también tenemos problemas de crítica. Es decir, ¿cómo tenemos que estudiar las obras de estas artistas o de estas creadoras o de estas escritoras? Bueno, pues sin caer en misticismos, donde, digamos, idolatremos a estas señoras por el mero hecho de ser señoras, es decir, hay que también saber, pero sin descuidar el contexto, es decir, ellas crean tal y como pudieron acceder a la educación, claro. Entonces hay que hilar muy fino y hay que tener siempre muchísimo cuidado con estas cosas. Y luego, sobre todo, no basta con recuperar simplemente las historias de estas mujeres, también hay que intervenir en sus obras. Esto es algo que en lo que incide muchísimo Griselda Pollock y que yo me lo apliqué a rajatabla, es decir, yo recupero la biografía de Evelyn de Morgan, por supuesto, y la traduzco al castellano, porque tengo que decir lo siguiente. Uno de los inconvenientes con los que yo precisamente me encontré fue de orden documental, pero no porque no existieran documentos, sino porque no existían documentos en castellano. No había nada. La única reseña de la obra de Evelyn de Morgan que existe en castellano antes de lo que yo empecé a hacer, que está muy mal que lo diga, pero es que es la auténtica verdad, es que es la verdad, es una reseña que hizo Rubén Darío a finales del siglo XIX, 1896. Lo único. El resto ya son, a lo mejor, menciones, pero son pequeños parrafitos o pequeñas alusiones, o te encuentras algún blog o alguna página web. Pero dentro de lo que es el ámbito académico, y de manera amplia y extensa, pues esto que tenéis aquí, es decir, es mi trabajo, al que me he dedicado 5 años de mi vida y muchísimo dinero invertido, porque tuve que adquirir muchísimos libros en el extranjero, gastarme muchísimo dinero de mi sueldo también para adquirir muchos artículos de revistas, porque no son tampoco fáciles de conseguir, y hacer una doble labor. Una labor de traducción de todo ese material que fui recopilando a lo largo de estos años y luego de síntesis y de interpretación de todo ese material. Es decir, claro, es complicado. ¿Cómo acercas una figura como Evelyn de Morgan o Elizabeth Sidal o Mary Spartali Stillman o cualquiera de ellas al público en español? Pues hay que hacer un doble y triple esfuerzo, porque no tenemos material apenas. O el material que hay
está sesgado y entonces hay que saber también eliminar aquello que no es correcto, obviamente. Yo, por Entonces, ejemplo, sí, dime, nada, dime. no, me fascinaba porque de lo que tú estás diciendo, ya se sabe, por ejemplo, de Hilma Klint, ¿no? Que fue la primera mujer que, bueno, la primera persona que se le Sí, ha dicho que creó la abstracción. Me hace mucha gracia porque esa noticia salió ya hace años, ¿no? Ya está sí, la red llena. Este año yo cogí un material para preparar, sí. por ejemplo, material de docentes de este año, es decir, que fue redactado este año. Aún en ese material salía Kandinsky, ¿no? Como creador Claro, de la no, no, y abstracción. seguirá saliendo durante una pila de años. Y lo mismo Entonces, pasa con las escritoras. Sí, el tema hay del que hacer un currículum, esfuerzo sí, enorme. enorme, enorme. Por eso te digo que es que, además en la enseñanza, es que te podría contar Mm, historias para no dormir. El currículum sigue estando muy vacío de mm. figuras femeninas. Y ahí, por ejemplo, la Roldana también está haciendo la plataforma La Roldana está haciendo una labor increíble, ¿no? Pero pues no sabemos por qué, seguimos sin aparecer y seguimos sin llegar. Y entonces hay que hacerlo pues como hemos hecho toda la vida y durante tantos siglos las mujeres, de manera subterránea Mm. y de manera clandestina, casi como las brujas, exactamente igual. Lo tenemos En, que hacer. en los libros de historia, por ejemplo, cosa de la que se hablaba el otro día por aquí, creo que por unos medios canarios precisamente, criticando nuestros libros de enseñanza, porque las mujeres en estos libros aparecen como un anexo al final un Sí, anexo obligatorio al final de la materia claro. y no Sí, dentro pero somos del propio un anexo. discurso. Sí, sí, pero Sí, que siga apareciendo como un apéndice o un sí, exacto, anexo, claro. al final. Y luego además es que luego se nos suele meter según los cánones creados por otros. Mm, Es decir, ¿por qué tenemos que el concepto de genio? ujú. Está ya cualquier feminista de pro te lo va a rechazar, el concepto de genio, ¿no? Igual que te va a rechazar el concepto de musa, también te lo va a rechazar. Mm, Pero, claro, esa distribución cronológica por etapas, no todas las artistas encajan bien. Evelyn de Morgan no encaja bien mm. ahí. Elisa Rosiral no encajó, aunque es fruto también un poco del prerrafaelismo, pero ella no encajaba ahí tampoco. Es decir, tenemos que crear un aparato teórico y un aparato metodológico para poder estudiar bien a estas figuras del mundo de la creación, del arte y de las letras, porque digamos, los cánones tradicionales no funcionan y además no les sirven a ellas, no son ellas. Que Por eso yo siempre precisamente hablo eso, esas claro, de la divisiones genealogía. aparecen en el Claro, 19 con una literatura y con claro, unos estudios académicos muy machistas, pero como decía al principio, yo sí, siempre lo he hablado con gente de mi entorno, ¿no? Que el siglo XIX es un siglo horroroso, horrible, horrible. aunque muy fructífero, en el tema del género. Es decir, Sí, es sí, un sí, mundo donde se establecen muchos de los males que hemos heredado en el 20 y en el 21, que a lo mejor absolutamente. antes no eran tan precisos, porque si uno se pone a investigar, antes de ese siglo XIX, estas divisiones de género y de roles y el machismo no eran tan perros como el que nació en ese momento. Entonces, claro, si es una división histórica, artística también, que es Sí, lo que sí, hemos sí. heredado y no la hemos cambiado. Sí, sí, la época victoriana fue tremenda, porque, y además es que lo hizo muy bien, es decir, usó una estrategia muy inteligente, porque, por ejemplo, pues de pronto te apareció un poemita, ¿no? Estoy pensando en El ángel del hogar, de Coventry Patmore, ¿no? Y te dice, venga, las esposas tienen que ser como los pajarillos en la jaula y como ángeles, ángeles del hogar. Pues, coño, perdón, ya te está quitando el sexo para empezar, ya te está quitando el género. O sea, es que son sutilezas muy venenosas. Entonces, fue un periodo terrorífico porque se impone la ideología de las esferas separadas. A los hombres les corresponde el ámbito público, a las mujeres el ámbito privado doméstico. Y para de contar. Y las que más duro lo tuvieron, bueno, no sabría decir, pero desde luego lo tuvieron muy duro fueron las mujeres de las clases medias altas, es decir, de la media burguesía y de la burguesía alta y de la nobleza sobre todo. Luego es cierto que las mujeres de clases bajas también sufrieron todos estos
abusos, porque eran abusos de muchos caballeros que, bueno, pues buscaban amantes, queridas, y ellas se enamoraban y al final, pues bueno, pues terminaban siendo abandonadas y no tenían más remedio que dedicarse a la mendicidad o a la prostitución. Entonces, esa es la figura que viene a representarse tanto y que termina mezclándose un poco con el de la sirena, ¿no? Es decir, sí, dime. No, disculpa, es que no quiero interrumpirte, pero no te preocupes. Claro, al ir así como a destiempo, pues va a pasar. Sí. Nada, yo quería aprovechar que pude echarle un ojito a tu libro por encima, no me dio tiempo de leerlo completamente, sobre todo a los primeros capítulos, que son al fin y al cabo los más accesibles para mí, para, hablando de este tema de las figuras del siglo XIX, machismo, feminismo y demás, hacerte esta pregunta, ¿no? Que te había pasado, que es, ¿qué papel tienen las sirenas y las diosas lumínicas dentro de la cultura feminista de este momento? ¿Perdón? Es decir, ¿qué papel tienen las sirenas y las diosas lumínicas, que es como tú las llamas, ¿no? En la cultura feminista, pues, feminista, entre comillas, de este momento. Y pues, aprovecho para que toda la gente que nos está viendo puedan hacer sus preguntas. Esto no es un directo cerrado ni una charla entre nosotras, sino que está abierto a cualquier cosa que quieran plantear. Bueno, por aquí debajo parece que lo que están es a otras cosas, pero están en otros temas. Bueno, nada, que está abierto. Sí, yo simplemente pienso que lo que hay que hacer es recuperar el verdadero significado de estas figuras. Entonces, en el libro lo que la gente se puede encontrar, lo que os vais a encontrar es cómo la sirena, y esto lo dice muy bien Linda Need, y es que la sirena sufre una transmogrificación. Es decir, desde su origen, que no sabemos ni qué forma tiene, que no importa. O sea, es que a Homero no importa qué aspecto tiene la sirena. Solo sabemos que es una figura sobrenatural, sagrada, divina, especial y peligrosa también. Pero no sabemos más nada. Y de ahí va sufriendo una serie de transformaciones, a cada cual peor, porque es utilizada y transformada, pero en manos masculinas, obviamente. Entonces, con las diosas lumínicas pasa exactamente igual. La noche, Nyx, la noche, que es toda una diosa, o Iris, que es toda una diosa de las más rebeldes. Bueno, está muy mal que lo diga, pero era la única que raptaba y violaba dentro de ese Olimpo, ¿no? Porque siempre la fama la tenían ellos. Pues una diosa que tenía esa rebeldía o esa transgresión dentro de lo que cabe, pues son completamente metamorfoseadas, nunca mejor dicho, por las manos masculinas, convertidas en lo que no debe ser una mujer. Entonces, mandaban un doble mensaje, porque el patriarcado nunca actúa hacia una sola dirección. También hace mucho daño hacia el sector masculino, y esto es así, porque a nosotras se nos pedía un grado de exigencia, unas expectativas imposibles de cumplir, pero es que a ellos también. Entonces, ellos también sufrían en sus masculinidades, ¿no? Ahora que podemos decirlas en plural, tenían unos conflictos muy tremendos. Y esto también lo trataba muy bien Dante Gabriel Rossetti en sus propias obras, ¿no? Y tú ves, pues, ¿esto qué es? ¿Es que Rossetti es esquizofrénico? No, es que era un señor que estaba viviendo un periodo terrorífico, pero para hombres y para mujeres. Más para las mujeres, evidentemente, pero para ellos también. Pero bien es cierto que la inmensa mayoría, pues, ¿qué hacían? Tú te pliegas al poder porque el poder te favorece. Y entonces, pues, creaban y recreaban y reproducían una y otra vez todas estas imágenes negativas de la mujer. A la par que creaban, de manera propagandística, las imágenes de lo que supuestamente eran los modelos ideales de mujer. Seres casi etéreos, ángeles, que era algo imposible de cumplir. Algo que me recuerda mucho a nuestra actualidad, o más que sea la actualidad del principio de los 2000, el concepto mujer etérea casi que no aparece, y el concepto ángel utilizado también de forma metafórica. Yo pensando en el párrafo donde se describe, no lo sé muy bien, en la Odisea, precisamente el encuentro que va a tener con la sirena, se lo dice Circe. Circe es la que le cuenta a Odiseo, ten cuidado que... Pero él quiere escucharla. Ten mucho cuidadito, cariño, ten mucho cuidado que te vas a tropezar con las sirenas. Y le dice quiénes son las sirenas. Pero es decir, no las evita. Odiseo hace lo posible porque el resto de sus compañeros no, pero él quiere
contar, es decir, quiere escuchar lo que le cuentan y es cuando entra la teoría que, bueno, que está en tu libro, que es el Sí, de que son, ¿cómo era? Seductoras de la inteligencia, es decir, o sí, son de seductores la intelectuales. sabiduría. Claro, Entonces, porque por eso. Ulises es una figura siempre asociada a la astucia, a la Mm, inteligencia, ¿no? Por eso es el protegido de Atenea, ¿no? Es su favorito. Y entonces él constantemente quiere atesorar ese conocimiento. En mm, realidad Ulises, con perdón de la expresión, era un poquito petardo, es decir, que consiguió casi todo gracias a la ayuda de, pues que es así, a la ayuda de mujeres, ¿no? Y bueno, y de Hermes, pero bueno, Hermes es que en fin. mm, Y es a través de Circe, es la que le previene acerca de, mm, entre otras muchas cosas, de las sirenas, pero más o menos le viene a sugerir que sí, que escuche el canto, pero que se ande con mucho cuidado, vamos a decirlo así, ¿no? mm. Recordar que es el canto número 12, ¿no? Y, y claro, él quiere atesorar ese conocimiento, él quiere tenerlo en su haber. Y entonces hace toda esta artimaña para poder pasar por ese trance, pero sin arriesgar. Es decir, Me ese suena es mucho también al trampa. mito este de Odín, que yo no lo manejo mucho, ¿no? Donde también hace algo parecido, es decir, él quiere conseguir un conocimiento que está en manos de mujeres. Claro, pero porque es que esa es nuestra historia. Él quiere conseguir y por eso creo que se arranca un ojo y demás. No, no lo conozco mucho, la verdad es que Yo en ya de mitología celta no tal, mitología pero es nórdica un... y germánica ya controlo un poquito menos. No, yo Pero tampoco, sí, pero me suena que hay un conocimiento femenino que él quiere conseguir y hace, pues bueno, pues una serie de claro, cosas pero para ello. esto siempre es así. Las mujeres tienen otro tipo de conocimiento que esto, pues eso lo cuento yo en el otro libro, en este de aquí. ¿eh? Es Ah, de sabia, sí. claro, el de las sabias, que es que nosotras tenemos otra forma, o hemos tenido otra forma de conocer el mundo y de crear ese conocimiento. No solo de experimentar el mundo, sino también de codificarlo y luego configurarlo, ¿no? Entonces, nuestra historia es esa, es decir, nos han arrebatado en muchísimas ocasiones ese conocimiento, que pienso en la obstetricia, Ujú. o todo el mundo de las magas y de las hechiceras o de las brujas, que no eran tales, sino sencillamente eran mujeres que tenían ciertos conocimientos farmacéuticos y médicos, incluso psicológicos. Y bueno, pues por ese conocimiento, que quizás era un poquito más heterodoxo, pues terminaban siendo acusadas, denunciadas, asesinadas o arrebatadas de ese saber, ¿no? Y las sirenas pues, están dentro de esta genealogía de mujeres sabias también. Ah, Sí, porque al fin y al cabo, si uno pone, se me ocurre hoy en día en Google, sirena, a secas, ¿no? Sin sí, nada más, posiblemente lo que le salga son objetos sexuales, por decirlo de una forma rápida, puede decirlo. ser, puede Imágenes ser. muy sexualizadas, si las buscas, por Porque ejemplo, está en ya muy aplicaciones. asumido, claro, está ya muy asumido que la seducción, la sensualidad, la tentación, ¿no? Como tiene escamas, al igual que las serpientes, ¿no? La serpiente edénica, pues son figuras que siempre están ahí como un poquito emparentadas. Y luego por eso, porque desde Isidoro, de San Isidoro, están consideradas como meretrices. De hecho, lo que cuenta San Isidoro de Sevilla es que la gente, los marineros que llegaban diciendo, ¡ah! Hemos tenido un naufragio porque nos hemos encontrado con unas criaturas llamadas sirenas que nos han... Y San Isidoro decía, esto es superstición, es cosa de gente de pueblo tonta, ¿no? O es superstición, es folclore, y en realidad son meretrices que les han robado, los han engañado, ¿no? Etcétera, etcétera. Y a raíz de ese comentario, ya sí que la sirena mitológica es directamente convertida en prostituta. O sea, San Isidoro dice, esta gente dice que se han encontrado unas criaturas y en realidad es que se han gastado el dinero en señoritas que escriben y de juerga. Pero a raíz de eso, ¿no? Junto con otra serie de factores y elementos que, claro, no vienen al caso contar aquí, pues las sirenas terminamos siendo consideradas poco menos que, pues eso, meretrices. La ramera de Babilonia. Es que estamos todas dentro del mismo club. Yo acabo de mirar la hora ahora y digo, madre mía, Sí. llevamos 45 aquí minutos hablando y no Yo que hemos si dicho me pongo a hablar prácticamente ya. nada de todo lo que hay, porque como Sí. dije, yo puedo echarle un vistazo al libro por encima, ¿no? Y me dejó pasmada, de alguna forma decirlo, todas las partes tan bien estudiadas que tiene, por ejemplo, la segunda, que ya te metes como ya en aspectos un poco más artísticos, ¿no? Hay Sí. unas partes ahí de, de un análisis férreo, ¿no? De unos conceptos que a lo mejor aquí se nos escaparían en una charla rápida. Lo único que puedo hacer es invitar aquí a toda la gente que está por época a que le echen un vistazo de verdad
porque con este nexo de la imagen de la sirena, yo creo que Cristina lo que hace es un recorrido prácticamente, ¿no? De una evolución del pensamiento desde, pues, uno de los textos clásicos, bueno, de los más antiguos, aunque la cronología siempre está discutida, pero hablar del siglo VIII antes de Cristo es hablar hace muchísimo Es tiempo. bastante, claro. ¿Y Son cómo orígenes, claro. cómo se ha mantenido? Pues en esa Edad Media del principio, muy cristiana, y cómo llega prácticamente a nuestra cabeza, porque al fin y al cabo es una imagen que nadie necesita estudiar para conocer por nuestro mundo que nos rodea. Hay una marca de cafés que también llevan sirenas, uno pasa por cualquier lado y lo tenemos. ¿Y de dónde lo Sí, hemos la heredado? de doble cola, la de doble cola, ¿De dónde lo además. hemos heredado? Pues seguramente sea de este siglo XIX, aunque ya venga de antes. Así que lo único que La sirena del café viene más bien, además es que está calcada directamente, o sea, no se del, molestaron ni del gótico lo he modificar. visto yo. Claro, viene de por ahí, del románico tardío y luego también de otra serie de imágenes que aparecen en los bestiarios medievales, en el Liber Monstrorum lo diré, bueno, y en las fachadas de algunas iglesias y demás. O sea, que ahí es donde empieza ya la sirena pez. La sirena pez. Pero con doble cola, además, es que es como más obscena, además. Ah, Me acabas de dejar más obscena porque claro, tiene porque dos son como colas dos así piernas para... que se abren. Entonces la gente, claro, se está tomando el café y no sabe que están ahí. Las secadas, pues te están enseñando cosas. Me viene a la cabeza el... Ay, Dios, espérate, que me recupere. En Girona, al lado de donde tiene el Museo Arqueológico, eso es un antiguo monasterio, pero es que no sé de qué nombre es. Allí hay una muy chula, muy retratada en una de los capiteles, que está muy bien. Como decía, no nos da tiempo prácticamente de abarcar Es que es amplísimo el tema. nada, y yo de verdad que le eché un vistazo estos días, te mandé un par de preguntas que las has tratado todas. Sí. Yo no sé para qué te mando preguntas, y después no puedo hacértelas, porque estoy mirando aquí, son justo las que tú has hecho. Sí me gustaría que si pudieras terminar en estos últimos minutos, ¿no? Para que no sea el vídeo muy largo, hablarnos un poquito de, bueno, pues de tu figura, de Morgan, ¿no? De ese Evelyn. tratamiento que hacen y que a ti seguramente te gusta mucho, ¿no? ¿Qué tratamiento hace de la sirena? Que nos des una pincelada de por qué tenemos que verla y por qué tenemos que leerla. Evelyn es que además era una mujer muy, muy interesante y muy astuta, ¿eh? Y muy astuta. Hay que decir que ella formó parte de estas creencias que estuvieron muy en boga en este periodo, que es el espiritismo. Bueno, igual que Arthur Conan Doyle, que era también espiritista. Y entonces ella, a través del espiritismo, que es una especie de mezcla, en el caso de ella, entre el cristianismo y la filosofía de Swedenborg, junto con el darwinismo evolucionista, pues ella toma el cuento de Hans Christian Andersen para crear varias cosas a la vez. Sus obras siempre tienen como múltiples capas o múltiples tejidos que se están cruzando ahí, ¿no? Por eso es tan fascinante. Me parece una mujer muy inteligente por eso. Entonces, ella crea una tríada, no voy a decir tríptico, pero sí una tríada para contar la historia de la sirena. En la primera aparecen las 5 hermanas, ¿no? Que es la imagen de la cubierta del libro, que no obstante, bajo el agua tú puedes ver muy bien sus colas de pez. Es decir, es la figura que está todavía muy material. Es decir, el cuerpo de la mujer y el cuerpo de un pez, ¿no? De un animal. En la segunda ya la sirenita ya ha obtenido piernas. Y ella está de noche, aquí está el mediodía, porque las sirenas, no lo he dicho, pero son figuras del mediodía. Y provocan terror justo en el mediodía, que es la hora en la que se producen más alucinaciones o espejismos en el mar. Entonces, las hermanas aparecen en el mediodía, la sirenita ya transformada en mujer completa, pero sigue siendo materia, de noche con la media luna, es decir, es la mujer, ¿no? Por excelencia, y ya cuando consigue tener un alma y trascender su cuerpo, y es un cúmulo de luces y de arcoíris y de rayos y de todo, ¿no? Es un juego de luces impresionante. Está, pues, no sabemos si es la aurora, el amanecer, que viene a simbolizar el nuevo nacimiento, el renacimiento o ya el espíritu que ha superado todas estas fases, esta evolución y que trasciende al más allá. O
Entonces, eso es lo que hace Evelyn de Morgan. Comienza con un formato horizontal, luego se pasa a uno vertical, pero ya la última pintura es completamente vertical y se nota que está como ascendiendo, ¿no? hacia el ámbito, hacia el éter, que era algo en lo que se creía también en esta época, y ella creía en ello también, el éter. Qué reformulación, ¿no? Tan interesante. Cosa que Sí. hemos hablado siempre, creo que en todos los directos hablamos de la reformulación de la antigüedad, ¿no? De alguna parte de la antigüedad con cada uno de nuestros invitados. En este caso, pues bueno, nos ha tocado La Sirena, ¿no? Qué reformulación, qué vivencia, qué vivo está el mundo antiguo, al fin y al cabo, en nuestros valores. Siempre, siempre. Con unas connotaciones diferentes según nos interesen, al fin y al cabo, ¿no? Es decir, los utilizamos para poder explicarnos nosotros, de alguna forma o de otra. Seguramente en este tiempo pasó lo mismo, ¿no? Es decir, muchos autores utilizaban las sirenas para explicar unas cosas y muchas autoras y pintoras utilizaban las sirenas para explicar otras, ¿no? Pero sigue estando ahí, es decir, sigue estando el mundo clásico como el mundo clásico está siempre muy vivo. Los mitos están absolutamente vivos. Los mitos siguen viviendo dentro de nosotros y de nosotras. Yo creo firmemente en ello. Y de hecho, en poesía, en arte, o en nuestro día a día, y mucha gente sin saber que los llevan dentro, ¿no? A mí me gusta mucho del libro Odiseicas de Carmen Estrada, que lo tengo ahí enfrente, lo puedo levantar para recogerlo. Ella incorpora, después de hacer pues su visión de todos los personajes femeninos, ¿no? Donde le da pues, una reformulación diferente, ella incorpora un pequeño capítulo donde narra el encuentro de Odiseo con Penélope desde la perspectiva de una Penélope capaz, inteligente, la que ha manejado, la que sabe lo que está pasando. Y eso me parece muy interesante porque al fin y al cabo, ¿qué es lo riguroso en una interpretación? Es decir, se ha interpretado durante mucho tiempo bajo la perspectiva de quien ha querido. Ahora podemos volver a hacerlo, pues, desde nuestra perspectiva. Sí, claro, por supuesto, sí. Algo similar hace Waterhouse con Circe. Waterhouse estaba como muy qué bonitas son las Circes de Waterhouse. Es que son maravillosas, pero a mí la que más me gustan todas, pero la que más me gusta es la última, que está ella vestida de rosa o de rojo, porque tiene varias versiones, no solamente una, y está sola, sentada en su despacho, y es la que yo llamo así, o así por lo menos lo planteo yo, lo interpreto yo así. Lo cuento aquí, además. Está contado aquí. Es la Circe post-Ulises. Es decir, la Circe que está pensando, bueno, Ulises habrá superado todos los obstáculos que le he dicho, estará vivo, estará bien, ¿qué ha sido de él? No lo voy a volver a ver. Es decir, me parece una cosa maravillosa lo que hace Waterhouse, siendo él varón, en este periodo además, con todo lo que hemos dicho, o sea, ponerse en el lugar de ella y decir, yo soy una diosa, porque el Circe es una diosa, y sigo pero también soy una mujer. Y sigo viviendo después de él, ¿no? Por mi amor, claro. Entonces me parece algo maravilloso. Y eso es lo que hace también Waterhouse. Piensa, vale, ¿y qué pasó con Circe después de Ulises? A mí Ulises me importa ya un pimiento. ¿Dónde está Circe? ¿Qué fue de ella, no? Nada, pues eso, yo creo que al fin y al cabo todo es un acercamiento, ¿no? Una reinvención. Hemos estado aquí una hora, yo, Cristina, te había dicho para 20 minutos, espero que no me cobres de más, no me hagas pagar. Nada, un placer, nos quedaría muchísimo de lo que hablar, seguro, daría para muchas más ocasiones. Y nada, que te deseo mucha suerte con tu libro, tus libros, todos, espero que sigas adelante, que sigas teniendo ganas, ¿no? De querer seguir aportando, pues, a un mundo académico, y no tan académico porque no es. Y no tan académico. Porque no es necesario, con tu labor ahora por redes, que yo creo que es una forma de devolver, ¿no? A todo el mundo haciendo lo mismo que hacéis en el libro, porque os aseguro, a los que estéis por aquí y a los que nos veáis después, que si leéis el libro y al mismo tiempo seguís a Cristina en redes sociales, hace lo mismo. Imágenes sugerentes, textos poéticos, un poco de música, si os ponéis a leer un poquito... un poco de humor. Suena a eso, es decir, el libro suena a lo que ella hace pues con medios digitales. Así nada, Cristina, un placer. Muchísimas gracias. De verdad, por querer compartir este ratito con Época. Y nada, un beso desde Tenerife, que llega hasta Melilla. Sí. Y esperemos vernos pues en las siguientes ocasiones, un poco más adelante, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, nos vemos. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Chao.